Entonces, nos habíamos quedado en la ocasión pasada hablando sobre el clásico tardío vertical. Hoy sería básicamente entrarle más al tema del clásico tardío vertical, especialmente, digamos, a la segunda parte del reinado de Hassao Chankawil y al reinado de su hijo, que es Yihkin Chankawil. Vamos a ver qué tanto logramos avanzar, porque siempre sucede que, bueno, uno tiene un esquema o al menos una idea de cuánto quiere hacer, pero a veces esos esquemas no se pueden completar. Entonces hay que aceptar y ser flexibles que a veces los temas nos agarran y no podemos avanzar con ellos. Listo, ok. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Disculpen este inconveniente, no era mi intención. Entonces a veces la tecnología nos atropella y lo que debería ser fácil resulta complicado. Gracias a esto. En fin, para continuar, estábamos hablando sobre lo que vimos en la sesión previa, y en la sesión previa básicamente estábamos hablando de Hassao Chankawil. La clave del día de hoy es Chan, para la palabra cielo, 4, etc. Hassao Chankawil, ya dijimos que es a su vez hijo de Nun Uhol Chak, que es un señor de Tikal que fue derrotado por la gente de la dinastía Khan y por la gente de Dos Pilas. Y a su vez, Hassao Chankawil va a ser padre de Yihkin Chankawil. Hassao Chankawil, también lo podemos conocer como el gobernante A. Y a Yihkin también a veces lo vemos referido como gobernante B. Ok. Vamos a ver, tengo que volver a encontrar las imágenes. Si me permiten un momento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El clásico tardío de Tikal está esencialmente dominado por estos dos grandes personajes, Hassao Chankawil y Yihkin Chankawil. Pero la dinastía Tikal en realidad tiene otros gobernantes más tardíos que ellos, pero no reciben tanta atención porque no tuvieron, digamos, grandes proezas militares que quedaron registradas. Sabemos que fueron gobernantes, sabemos que precedieron sobre Tikal en la última parte del siglo VIII, en la primera mitad del siglo IX, pero la falta de monumentos que nos cuenten, digamos, sus grandes conquistas, sus grandes hazañas militares, hace que eso, pues, no resulte bien. Entonces, ¿qué ocurre con Tikal? Tikal en esta época, en el clásico tardío, dominada por Hassao Chankawil y Yihkin Chankawil y sus sucesores, es cuando finalmente vuelve a ocupar esta posición preeminente en la historia de las tierras bajas mayas centrales. Sabemos que para esta época, lo que es el territorio de la dinastía Khan se ha contraído dramáticamente. Sabemos que en realidad la mayor parte de estas grandes alianzas que la dinastía Khan había establecido desaparecen. O sea, la gente de la dinastía Khan pierde en buena medida su influencia, su poder, su autoridad, y es tal el fracaso, digamos, en términos políticos, que pierden incluso aparentemente su sede de poder dinástico. El problema que tenemos con esta idea es que no sabemos a dónde se va la dinastía Khan después del año 750. Y este es un tema importante porque la gente de Tikal estuvo siempre en Tikal, entonces no tenemos muchos problemas con ellos. Pero con la gente de la dinastía Khan sí tenemos mucha discusión. ¿Qué sucedió con ellos una vez que empezaron a ser derrotados dramáticamente por la gente de Tikal? En fin, a lo que quería llegar con esto, ya tenemos el sí, estamos otra vez en este dintel del Templo 1, y lo que habíamos visto en la sesión previa era justamente el texto, ¿no? El texto que menciona la derrota del señor de Calakmul, que se llama Yuknom Yichakak. Ya sabemos que esto ocurrió, y nos habíamos quedado hablando justamente del linaje de Hassao Chankawil. Eso ya lo tenemos. Pero lo que quiero que ustedes vean es esta última parte que voy a recortar aquí.
Creo que están viendo la pantalla, ¿no? Ahorita están viendo Paint. Así es. Ok. Bueno, la última parte de este de Intel, esta sección que tenemos acá, menciona un dato importante, y es que todavía no hemos dicho cuándo fue que Hasao Chancawil se coronó como gobernante. Y esta es una de las pocas referencias que tenemos a ese evento, a su evento de la toma del poder, y lo tenemos anotado acá. La parte final del texto conecta con lo que estaba anotado anteriormente a través de un número de distancia. El número de distancia lo vamos a resolver en un momento, ¿sí? No ahorita. La fecha que tenemos acá es una fecha 5 Ki, que también puede ser la fecha 5 Ahmak o Chabin. Es un día 14 Suts. Y lo que nos están diciendo es que ocurrió un evento. Lo que tenemos anotado acá es un glifo que presenta a una figura sedente. Es para que nos hagamos una idea, es algo como esto. Entonces, en el periodo clásico, esta figura que al inicio es muy clara, este holograma al principio se ve más o menos así. A medida que pasa el tiempo, se va convencionalizando, se convierte en una cosa más regular, más estructural, y se ve más o menos así. ¿Qué es este glifo? Este glifo es el glifo Chum. ¿Qué significa Chum? Chum significa sentarse. Y aquí está Chumlaji, exactamente, Walter. ¿Por qué Chumlaji? Porque aquí nos están contando algo que ya ocurrió. Esa marca Ji que tiene al final nos está diciendo que el evento pasó ya. Es un evento en el pasado. Es una forma de decir desde que se sentó o desde que ocurrió la sentada, algo así. Ahora, lo interesante aquí es que Hasao Chancawil, si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de este título, que es el título de Ahau. Por lo general, los gobernantes mayas se coronan, toman el poder como Ahau. Pero aquí ocurre algo bien interesante, y es que Hasao Chancawil se sienta, pero no se sentó como Ahau. Él tiene un título más importante, y es precisamente este título que está acá. No sé si lo recordarán, lo vimos previamente. Mucho. Calopté. Exactamente, es el título de Calopté. Calopté. Entonces, este elemento que está acá, más o menos así. Estamos más o menos aquí. Este título es el título de Calopté. Algunos lo van a escribir así, otros lo van a escribir como Calopté. ¿De dónde en la historia de Tikal conocemos o hemos escuchado de un Calopté? ¿Alguien lo recuerda? Hay un personaje muy importante del clásico temprano. Yasmin Yaxnungayin, no. Desde la entrada de los teotihuacanos con Tiascaca. Es exactamente, es un título que viene con Siaskak. Entonces, si ustedes recuerdan, el primer Calopté del que hay registro es Siaskak, es decir, la rana humeante, quien a su vez es un subordinado de otro Calopté, que es Hatsomkui, que es el búho lanzadardos. Estos personajes asociados con Teotihuacán son los primeros en utilizar este título. Entonces, no lo olviden, es un título que viene de fuera, pero que los mayas adoptaron. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Él no está siendo coronado como Calopté, o él no está sentándose como Calopté, sino que él está siendo sentado en la cualidad de Calopté. Vamos a ver si les puedo explicar esto. Esto que acabo de subrayar, esto que está circulado, es una sílaba le. Vamos a ver si lo puedo dejar aquí un poquito feo, pero
por el tiempo. Esta sílaba le crea en este sentido algo abstracto, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos la palabra ahau, si nosotros tenemos el término ahau, nosotros le agregamos el le, aunque a veces está escrito con dos le, para decir ahau le, ahau. ¿Qué es ahaulel? De hecho, esta palabra existe en varios idiomas todavía, como ahaulel o ahawil, y significa señorío. Sí, David, es posible que algún día Calonté sea una clave, pero todavía estamos muy lejos de responder a esta pregunta. We're still very far away from answering which is the language of Teotihuacan. It's still an open question. Pero sí, regresando, ahaulel significa señorío. Es el concepto abstracto del gobierno, ¿no? Entonces, un ahaulel es esto. En este caso, Hatsoncuy está siendo coronado, perdón, Hatsoncuy no, Hasao Chancawil está siendo sentado en la cualidad del Calomteel. Chumlahi ti Calomteel, o algo así. ¿Qué significaría esto? Que él no solamente es un señor, él no está siendo simplemente colocado en el poder como un señorío, sino que está declarando abiertamente que su posición es más alta. Entonces, si nos acercamos un poquito más, vamos a ver si puedo dibujar esto. Aquí está ti. Acá está esto acá. Elemento aquí. Solo para que se complete un poco, no sé si sirve. Entonces, Chumlahi ti Calomteel es coronado en la calomteidad, algo así. Lo que nos está diciendo es que la toma del poder de Hasao Chancawil no es solamente su coronación como Ahau, sino que realmente recibe una posición superior a esa, más alta en la jerarquía política del periodo clásico. Sí, Calomte siempre es este título que implica soberanía sobre otros señores, poder para controlar a otros señores. Entonces, ya habíamos hablado de esto y de este verbo, chum, que es el verbo sentarse, ¿sí? Y justamente lo que podemos ver en el verbo es que el perfil del grifo representa justamente una pierna doblada con unas caderas, porque alguien está sentado, ¿sí? Entonces, ya habíamos leído la primera parte de este texto y era algo así como Chumlahi y Calomteel, desde que se sentó en la calomteidad, en la cualidad de calomte, algo así. Y el responsable, o el objeto de este verbo, no es otro que nuestro famoso ha, sa, wa, hasaut. Esta parte de acá está destruida, pero sabemos que aquí teníamos lo suficiente como para leer la palabra chan. Y este elemento que está acá es la cabeza del Kawil. Y en la historia de Tikal, Hasao Chancawil no es un nombre que se repita muchas veces. Entonces estamos seguros de que estamos hablando de la misma persona, de Hasao Chancawil. El divino señor de Motul, exactamente. Que es lo que tenemos en el siguiente glifo, que está acá, que es el glifo emblema de Tikal. Ahora, vamos a ver. Yo quiero nada más llamar su atención a estos últimos dos bloques de glifos. Si ustedes lo recuerdan, los miramos justamente al inicio del texto, cuando habíamos empezado a trabajarlo. El palanquín, exactamente. Entonces, otra vez está este verbo que es difícil de leer. Como les dije, no tengo una lectura satisfactoria. No sé cómo leerlo. Es el mismo que podemos ver acá.
en otra forma. Y tenemos los elementos, otra vez, del palanquín de Jaguar. Está súper destruido. Pero esta parte de acá corresponde con esta parte de acá. ¿Sí? Tenemos los restos de la cabeza de Jaguar. Tenemos la parte que parece ser el glifo anal. Y entonces sabemos que el texto regresa otra vez al tema del palanquín. Pero exactamente qué es lo que ocurre con este palanquín no puedo decírselos, no sé. ¿Ya funciona la pantalla, Yamanik? Ahora sí. Pero bueno, ahora quiero nada más calcular la fecha de la coronación de Hassao Chankawil. Vamos a ver si esta cosa me deja. Hoy de verdad que la computadora está súper lenta y no sé por qué. Muy bien, la fecha que tenemos está registrada acá, es un día 5 Kip, 14 Suts. Los elementos que tenemos para calcular son estos números de distancia. El número de distancia que tenemos aquí empieza con lo que parecen ser 13 tunes. La parte que está acá es de 10 winales. Y lo que tenemos acá al final son 2 días. Muy bien. La pregunta es, ¿a partir de qué fecha tenemos que contar este tiempo para atrás? Entonces, a ver si puedo mostrarles esto. Sí. Tenemos acá la calculadora. Una fecha con la que podríamos empezar sería la del 9-13-0000, pero no es esa. Esa fecha no nos da ninguno de estos días, ni el día Ahmak, ni el día Suts. Tampoco el 9-13-3000. Y esto me está indicando que tendría que ser o la fecha de la derrota del señor de Calakmul, la que nos sirve de base para calcular para atrás. Vamos a ver si me puedo ir un poco más adelante. 2, 3. Tengo que calcular otra vez esto porque no lo pudimos hacer la vez pasada. Y esa era una fecha. Sí, tampoco es esta fecha, no es la que estamos buscando. Ok, es aquí. En el Dintel hay otra fecha, que es la fecha cuando se presenta el palanquín. Esa fecha es esta, el día 12 de Snap, que es 9-13-3-9-18, que es de septiembre de 695. Vamos a ver, solo para referencia. Estoy haciendo referencia a esta parte de la fecha. Está anotada acá como 12 Snap, 11 SAC. Esa fecha es cuando se presenta el palanquín, es este evento que no podemos leer, con el palanquín del jaguar. Y la fecha que tenemos al final de la coronación de Hassao Chankawil se tiene que calcular en base a esta parte de 13 tunes, 10 winales y 2 días. Y nuestra fecha es esta, 5 kip, 14 sots. Esa fecha, traducida a la cuenta larga, es 9, 12, 9, 17, 16. Y equivale al 4 de mayo de 682. ¿Qué significa esto? Ahora tenemos una pequeña biografía de Hassao Chankawil, si la podemos llamar así. Ya habíamos visto que el primer monumento que levantó
fue en el año 692. A ver. Entonces, en 682 toma el poder. En 692 después de Cristo, levanta monumentos, es decir, acaba con el hiato, y en 695 derrota a la dinastía Khan. Esos son los eventos que podemos resumir de su vida. En 682 toma el poder cuando se sienta en la cualidad de ser Kalonte. Luego, en 692 se levanta la estela 30 y el altar 14. Y en 695 finalmente derrota a la gente de la dinastía Khan. Ahora, hay un tema importante que no hemos mencionado, y es el hecho de que estas son las últimas fechas cronológicamente que aparecen mencionadas en el dintel. Esto es una indicación de que el templo 1 de Tikal debió haber sido construido cerca de estas fechas, especialmente cerca de 695. Entonces podemos fechar con bastante seguridad la construcción del edificio del templo 1 cerca del año 700. Esa es la parte que tenemos más clara de la vida de Hassao-Chankawit. Ahora, ¿qué otros monumentos hay de él? Tenemos un par de monumentos más, hay un par de inscripciones más. Una de ellas es el otro dintel que tenemos en el templo 1. Vamos a ver si logro acercar lo suficiente. Y acá realmente no sobrevive mucho. Lo que queda acá no es mucho de la inscripción. Vamos a recortar esto. Esta inscripción del segundo dintel del templo 1, esto es muy grande. Vamos a hacerlo nada. Esta inscripción en el dintel del templo 1, en el otro dintel que tenemos, que está parcialmente conservado, se puede leer parcialmente. O sea, realmente tenemos suficiente material como para reconocer el 80% de lo que estaba escrito. Ahora, logra reconocer dónde está el nombre de Hassao. Si ustedes ven con cuidado, perdón. Si ustedes ven con cuidado, esto que está acá es Ha-Sa-Wa. Está bastante deteriorado. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Ok. Ahorita les silencié los micrófonos porque creo que alguien lo tenía prendido por accidente. Entonces tenemos aquí, debió haber estado una sílaba Sa. Aquí nos queda suficiente todavía para ver dónde estaba la Wa. Y Ha, pues está más o menos bien conservado, ¿no? Hassao, otra vez el glifo de cielo. Y esto yo creo que lo podemos ver sin no hay problema. Chankawit. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué es esto? ¿Qué es este elemento que tenemos al final? ¿Alguien lo reconoce o alguien imagina qué debe ser esto? ¿No? Es Mutal, exactamente. Es otra forma del glifo emblema de Mutul. Entonces, vamos a ver si les puedo mostrar un poco más sobre esto. Solo para compararlos.
Exactamente, el amarrado del pelo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo solo para comparar. Ronnie, sí, hay monumentos posteriores y esto nos dice que el templo 1 de Tikal fue planificado como una tumba, porque dentro del templo 1, la tumba de Hassau no es una intrusión, sino que realmente colocaron el espacio y lo planificaron. Entonces sabemos que sí estábamos ante una tumba planificada. Quizás el mejor ejemplo para comparar es el templo de las inscripciones de Palenque, donde también Pakal colocó, digamos, intencionalmente su tumba dentro del edificio. Ahora, les acabo de poner aquí en pantalla solo un ejemplo para compararlo, ¿sí? De hecho, esta parte de arriba está de más. Este ejemplo que les puse al lado es también otra forma del glifo emblema de Tikal. En el clásico tardío van a empezar a ocurrir estas cosas con los glifos emblema de Hassau Chancawil y de Yishkin Chancawil. Este que estoy borrando, el que voy a volver a pegar, ese es también otra forma del título del glifo emblema, pero usada por Yishkin Chancawil, por el gobernante B. Entonces, muchos gobernantes en esta época empiezan a modificar ligeramente el glifo emblema y empiezan a darse estas formas, digamos, antropomorfas, o lo que algunos llamarían como variantes de cabezas, como cefalomorfas, del glifo emblema de Tikal. Vamos a ver, quiero mostrarles justamente hay una nota que hace mucho tiempo escribió David Stewart, donde él hace la idea de cómo leer el glifo emblema de Tikal. Entonces, ahorita nos va a servir, se los acabo de poner aquí en el... Ok. Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla. Si ustedes entran a esa entrada del blog que les dejé, hay una nota que se puede ver acá en PDF. Otra vez alguien tiene su micrófono prendido. No sé quién será. Vamos a silenciarlos otra vez. Bueno. Pregunta Ronnie, ¿fuera de la ciudad de los otros gobernantes de los demás? No, de hecho hay una situación y es que el glifo emblema de Tikal, que es el mismo de Dos Pilas, va a empezar a sufrir modificaciones. Y de eso es lo que les quiero hablar en este momento. Si ustedes ven aquí en pantalla, aquí David Stewart, esta es una nota viejísima, estamos hablando de los 90. Aquí él hace la propuesta de cómo leer el glifo emblema de Tikal y él sugiere que viene de este nudo que se puede ver en algunas figurillas. Y hoy esta lectura está, digamos, siendo cuestionada, porque hay un problema y es que digamos, la referencia de diccionario que permitía sugerir que existía la palabra mut es equivocada. Entonces, no estamos del todo seguros qué significa mut. ¿Sí? Algunos decían que era este nudo atado, pero hoy existe una discusión un poquito más amplia. Vamos a ver si me acuerdo. Hay un documento preparado por Alexander Tokovinine donde él aborda justamente esta discusión. Y a ver si lo logro encontrar, porque no me acuerdo cómo se llama el documento. Es esto. Permítanme un segundito, ya estoy con ustedes. A ver, a ver. Aquí está. Te lo quiero encontrar para poder compartírselos.
Entonces, ¿qué ocurre? En el clásico temprano, el glifo emblema de Tikal es bastante regular, es bastante, digamos, usual, no tiene muchas modificaciones. Pero en el clásico tardío empiezan a ocurrir estas formas. Este rostro, este otro rostro. En el caso de dos pilas, es como que los de dos pilas quieren demostrar que ellos son ligeramente diferentes de la gente de Tikal, que son el mismo linaje, que se identifica con el mismo bloque, pero ellos empiezan a representar su glifo emblema de esta forma, con este nudo, pero de perfil, de cierta forma. Ahora, ¿qué es lo interesante? Durante mucho tiempo se ha pensado. Hola, otra vez el micrófono encendido, no sé. Eh, este glifo emblema que conocemos de Tikal, durante mucho tiempo se ha sugerido que se trata, pues, de un nudo, de un atado de pelo. Pero cuando empezamos a revisar los ejemplos, aquí Alexandre Tocovinine, en el segundo link que les he puesto, él recolectó los ejemplos. Y resulta que este objeto atado, que muchas veces identificamos como un nudo de pelo, parece que no es exactamente un nudo de pelo, sino que es una criatura peluda, es una criatura con esta piel formada por estas líneas y generalmente lleva bandas que de alguna forma lo amarran o lo sujetan. Entonces, este glifo de Mutul como tal parece que hace alusión a esta criatura que debe ser un ser sobrenatural. ¿Qué pasa en el clásico temprano? Insisto, en el clásico temprano tenemos esta forma convencional, muy repetida, no hay mayores modificaciones, el pelo atado, pero a medida que avanza en el clásico tardío, empiezan a surgir estas variantes. Y esto se empieza a ver sobre todo porque Dos Pilas también trata de marcar su identidad y tratan de ser distintos de la gente de Tikal. Entonces, solo para referencia, Dos Pilas lo tenemos acá, Tikal está por acá. Y la idea es que se trata de alguna criatura sobrenatural como estas que aparecen con el dios del maíz, pero específicamente esta que aparece como un cocodrilo con pelo o algo así, o un cocodrilo con estas líneas, difícil de traducir. Realmente es una interpretación complicada, porque es un ser sobrenatural. Entonces parecería que el glifo emblematical hace alusión a este ser, a esta criatura. Y bueno, solo les dejo esta inquietud, porque en realidad empezamos a ver estas modificaciones en el clásico tardío. Todas estas transformaciones van a ocurrir especialmente en el clásico tardío y tal vez es porque los gobernantes quieren decir, tal vez quieren marcar de alguna forma su identidad particular en estos signos. Como decir, sí, yo uso el mismo título que mi papá, pero no soy mi papá, ¿no? Es tal vez algo como esta lógica. Ahora, este elemento que tenemos acá, que es el ejemplo C, es el que vamos a ver justamente en el dintel. Y representa otra vez ese atado que hemos visto varias veces. Esta persona con el pelo amarrado, pero otra vez tenemos que hacer eco de que tal vez se trata de una referencia a un ser sobrenatural. Entonces, la sugerencia de, digamos, que la palabra mutul tenga una traducción exacta todavía es difícil, porque el significado que lleva detrás de sí es un poquito más complejo. Por cierto, solo aprovechando que ya tenemos la nota acá, ¿de dónde viene la sugerencia de la lectura de mutul? Viene de este trabajo de David Stewart, que son 2 páginas literalmente, y él sugiere esta lectura porque encontró que un ejemplo de la Amelia que parecía ser el mismo signo, pero que hoy estaba, como les digo, bajo, ¿cómo se dice?, bajo cuestionamiento. En este ejemplo de la Amelia, que es parte de la escalinata jeroglífica 1 de la Amelia, el signo de este atado de pelo aparece con un prefijo, con un complemento fonético como prefijo, que es una sílaba mu. Entonces viene mu más este signo que no tenía lectura en ese entonces. En Yaxchilán, en el Intel 17, aparece una mujer que lleva parte de su nombre y aparece también el atado junto con un complemento fonético. Solo que en este caso se trata de un sufijo y es el sufijo tu. Entonces era un signo que empezaba por mu y terminaba por te. De ahí viene la sugerencia de que se trate de mut. Y David Stewart amarró esta propuesta porque en yucateco existe la palabra mutpol. Y él decía, rodete a ser la mujer de sus cabellos, algo así, como el atado del pelo. El problema es que hoy se ha revisado con más cuidado esta referencia del Córdenex, que en realidad viene de otro diccionario colonial, y no estaba escrito
mut, sino que estaba escrito met, solo que las dos es, a ver, las dos es estaban escritas muy pegadas, ¿no? Algo así. Y cuando transcribieron el diccionario, cuando estaban haciendo el diccionario Cordemex es un trabajo brutal. Es un diccionario completísimo del maya yucateco colonial. Ellos pensaron que la palabra que se había escrito era esta. Pero, insisto, es un tema de la caligrafía. Hoy sabemos que en realidad esta palabra mutpol no existe, sino que se trata de metpol. No es mutpol. Entonces, todavía está bajo cuestionamiento el desciframiento. O sea, se usa mucho la palabra mutal, mutul, y estamos bastante cómodos con esta lectura, pero sigue siendo problemático. Sí, Motul es un topónimo que aparece mucho en nombres yucatecos. Y Motul de San José es referencia a eso. Hay otro Motul en la península de Yucatán. Entonces, Motul sí aparece en los nombres. Por eso es que estamos bastante cómodos o satisfechos con el hecho de que exista este topónimo en el periodo clásico. El problema es tratar de interpretarlo, saber a qué hace referencia. Muy bien. Ahora, solo quiero regresar otra vez al otro dintel del templo 1, porque fácilmente podemos leer la parte que dice Hasao Chancawil, Señor Divino de Tikal. Eso no es problema. Pero lo que tenemos acá en la parte de arriba es sumamente interesante, a pesar de que está fragmentado. ¿Alguien se anima a sugerir qué puede ser esto? Yo, mientras tanto, solo voy a buscar el ejemplo para compararlo, para que lo podamos ver todos. Puede ser, sí, es un king, es parte de algo como eso. Y les voy a ayudar un poquito. Parece el número 17, bastante cerca, pero tengo que decirles que en realidad esto es el nombre muy probablemente de la serpiente de la guerra. Como les digo, es una especulación porque está tan destruido que podría haber sido otra cosa, pero estoy bastante seguro de que esto que está acá, ustedes ya vieron que esto es un kin, ¿sí? Yo estoy de acuerdo. Es probable que la parte que está acá arriba fuera och kin. Es decir, lo que hemos visto que tiene más o menos esta forma. Es una manita. Och kin. Este ochkin aparece exactamente, Walter, este ochkin aparece muchas veces asociado con el título de ochkin calomte o calomte, ¿sí? Es muy probable que sea esto, muy probable. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando miramos el marcador de Tikal, había un dios que vino con Siakak. Hay una referencia. Justamente esto me recuerda a Yamanik, que hacía su pregunta sobre la serpiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este personaje, si ustedes lo recuerdan, se llamaba algo como 18 cabezas de la serpiente. Ahí. Era algo como esto, ¿no? Que en maya clásico eso se lee Huachaklahun, Ubaj, Chan. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque seguramente aquí teníamos una barra, 2 barras, 3 barras, esos son 15. Tal vez teníamos un punto acá, tal vez teníamos otro punto acá, esos son 18. Y aquí, como les digo, estoy especulando porque en realidad no sé qué era lo que había. Tenemos suficiente para al menos leer el glifo
Puede ser que estuviera combinado con el Lifo-chan, no estoy seguro. Entonces, ¿qué sería este Washaklahun Ubah-chan? ¿Por qué estaría en este dintel? La Washaklahun Ubah-chan, que es la serpiente de la guerra de Teotihuacán, esa serpiente de mosaico que les mencioné en algún momento, podemos encontrarla aquí, su nombre está acá en el marcador vertical, está compuesto por estos dos bloques. Ella, a veces, es descrita como esta Ochkin Kalomte, ¿sí? O Siakak lleva ese título. Y aquí quiero mostrarles exactamente a lo que me estoy refiriendo. En esta parte del dintel, si ustedes ven esto que estoy quitando aquí, vamos a pegarlo en la otra. Esta parte del dintel lleva el kin que estamos viendo acá. ¿Sí? El och está destruido, no sabemos. Yo estoy sugiriendo que está acá. Y esta parte del 18 la tenemos acá. La cabecita de la taltusa podría ser esta. La cabeza de serpiente no está. Tal vez estaba combinada con la cabeza de la taltusa, no lo sabemos. Pero es muy posible que en este dintel letical estén haciendo referencia entonces a este ochkin calonte o solamente ochkin algo, Washaklahun Ubah Chan. Pero entonces aquí tenemos un tema. Este dintel, ya dijimos, ¿recuerdan más o menos de qué año les dije que es el templo 1? El templo 1 está fechado para cerca del año 700 después de Cristo, ¿no? Esto significa que en el año 700 después de Cristo, los ticaleños, la gente de Tikal, todavía estaban conscientes de la presencia de esta deidad extranjera. Y aquí es cuando esto se pone interesante. ¿Cuándo entró esta deidad extranjera a Tikal? Entró en el año 378. Entonces, significa que los ticalenses, los ticaleños, tenían conciencia histórica de que este evento que pasó más de 300 años antes había ocurrido y ellos seguían de alguna forma manteniendo la memoria viva sobre este personaje. Entonces, a ver, para que nos entendamos. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros nos vamos otra vez solamente a ver los dinteles, a ver, en este dintel 2 ocurre algo muy interesante. Y es que tenemos la referencia a esta Washaklahun Ubah Chan en teoría, ¿no? Porque lo estamos reconstruyendo. El texto está destruido, pero podemos leerlo. Y si nosotros nos vamos arriba, ¿qué es lo que tenemos? Esto que está acá es una cabeza de serpiente. Acá hay una. A ver, si vemos un poquito más grande la escena, acá tenemos los restos de otra. Estaría aquí. Y entonces sabemos que la iconografía que estamos viendo, esta iconografía de serpientes hechas de mosaico, es una alusión directa a este dios que vino de Teotihuacán, conocido Cac. Lo que hace más interesante todo esto es que el personaje que está sentado acá, que debe ser Hasao Chancawil en el clásico tardío, está vestido a la usanza teotihuacana. Entonces, podemos ver que lleva este casco de mosaico. Podemos ver que lleva dardos en su mano. Y la escena está colocada sobre estas gradas. Estas gradas están marcadas con tunas y otros elementos que parecen ser espejos que también se asocian con Teotihuacán. Y otra vez, aquí tenemos
cabecitas de la serpiente de la guerra. Entonces, ¿qué significa? Que de verdad, en el año 700 después de Cristo, Hassao Chancawil seguía conociendo su historia, seguía sabiendo que en Tikal ocurrió el evento de la entrada, y lo que es más importante, él estaba intencionalmente conectándose con esta narrativa. A ver, quisiera cortar esto, solo quiero hacer una comparación para que sea más obvio para ustedes. Si nosotros nos vamos a un monumento que ya vimos previamente, que es la Estela 31, la conexión se hace un poquito más clara. Ahí está el chito. Si nosotros miramos en la Estela 31, el retrato de Yashnun Ayin guarda muchas semejanzas. Bueno, no sale perfecto, pero es suficiente para que lo podamos ver. El retrato de Yashnun Ayin guarda muchas semejanzas con el de Hassao Chancawil. Podemos ver el casco, los dos cascos están hechos de mosaico. Tienen este elemento redondo, hay como una flor que termina tocado. Podemos ver acá Alejandro, también. no estamos viendo el paint. Ah, perdón, me quedé, disculpen. Gracias. Es que se me va la onda, disculpen. No es un dios patrono del linaje, no sé si podríamos llamarlo así, pero es un dios ancestral, tal vez asociado con el vínculo con Teotihuacán. Pero no estoy seguro si lo verían como un dios del linaje, porque el dios del linaje de Tikal es el dios jaguar del inframundo. Ahora, si estamos en Paint, solo para confirmar, sí. Entonces, si nosotros miramos el retrato de Hassao Chancawil aquí a la derecha, miramos el retrato de Yashnun Ayin, perdón, aquí a la izquierda, y el de Yashnun Ayin a la derecha, ustedes pueden ver que hay semejanzas y no es casualidad. Esto significa que los mayas de Tikal del clásico tardío conocían estos cánones del clásico temprano y de hecho los estaban imitando. Esto es una forma consciente de representar su pasado, ¿no? De conectar su pasado teotihuacano en cierta forma y retomarlo. Hassao Chancawil no está ocultándose, él está diciendo, esto también es mi familia, ese es mi linaje. Ahora, miren, estamos a punto de quedarnos sin tiempo otra vez. Les voy a pedir que hagamos nuevamente la misma mecánica. Entramos, perdón, salimos y entramos, porque ya me está marcando que nos queda menos de un minuto. Entonces, casco de mosaico, hay más suerte. Casco de mosaico que tenemos acá. Casco de mosaico, también lo tenemos acá. Los dardos. Bueno, en este caso está el lanzadardos. Y hay otros elementos más que aluden a Teotihuacán, como la iconografía que estaba al pie del personaje. Entonces sabemos que Hassao Chancawil está consciente, diciendo claramente, esto también es parte de mi, digamos, de lo que yo soy. Y se quiere conectar con la historia gloriosa del clásico temprano y el vínculo teotihuacano-tikal. Al menos en el dintel 1 del templo, perdón, el dintel 2 del templo 1. Registro de lo que hizo Teotihuacán cuando, pues, obviamente se enteró de que el reino de la serpiente invadió Tikal, invadió sus dominios. ¿Hubo alguna reacción teotihuacana al respecto? ¿Existe algún registro? No, Teotihuacán ya estaba colapsando para ese momento. Teotihuacán colapsa cerca del 500 después de Cristo y los eventos del clásico temprano que marcan el hiato de Tikal son cerca del 560. Y en realidad son, bueno, los teotihuacanos no podían hacer nada. Creo que ellos ya tenían muchos problemas. Entonces podría decirse que el reino de la serpiente aprovechó el momento.
de la debilidad teotihuacana para hacer lo que quería hacer desde hace mucho tiempo, por decirlo así, históricamente. Sí. Y en este caso, solo para ir amarrando, porque ya estamos casi todos, para ir amarrando, lo que pasa es que de verdad hay una intencionalidad, digamos, de la gente de Tikal por retomar el tema de Teotihuacán en el clásico tardío, pero es especialmente en la época de Hassao. Y es una forma de verdad de decir, esto es, nosotros queremos asociarnos al prestigio, a la gloria de Teotihuacán. ¿Sí? Esto se puede ver, hay un ejemplo muy bueno que nos muestra que los mayas tienen esta conciencia histórica de lo que ha acontecido en su mundo, en su región. Y es que, por ejemplo, en Copán, la narrativa del Templo 26, que es donde está el Templo de la Escalinata Jeroglífica de Copán, de hecho es básicamente lo mismo. Miramos mucho el tema de un revival de estilo teotihuacano. Entonces, hay algunas ciudades que de verdad quieren asociarse con el prestigio de esta gran ciudad, de esta gran metrópolis de Teotihuacán en el clásico tardío, 200 años después de que esta ciudad ya no existe. Ahora, me están preguntando, me preguntaba David, me pregunta Del, no sé quién es Del, pero quiero abordar este tema. ¿Dónde miramos esta influencia teotihuacana? Quiero hacer claro en una cosa, hay influencia teotihuacana en el área maya y también hay influencia maya en Teotihuacán. No es que los teotihuacanos nos vinieron a dominar por completo, tampoco es así la cosa. Entonces, en varias partes de Teotihuacán hay influencia maya. Incluso se ha sugerido que hay referencias específicamente al dios patrono vertical de Teotihuacán. Pero eso es un tema que tendríamos que abordar con más paciencia, un poquito más de tiempo. En el área maya hay varios sitios que sí muestran influencia teotihuacana en forma pública. There are actually public displays of Teotihuacan art in a few places. Pero el tema está que no son tantas las ciudades. Las ciudades que muestran este tema teotihuacanizante o este revival de Teotihuacán style, el revival, no sé cómo se dice, como un renacimiento de estilo teotihuacano en el clásico tardío, en realidad son contadas, no hay tantas. Hay lo que tenemos en Tikal, está lo de Copán, tal vez un par de sitios más que tienen esta evidencia arquitectónica clara, obvia. Pero no hay tantas. La influencia teotihuacana es patente en el clásico temprano, en varios sitios, pero no es tan fuerte en el clásico tardío. En el clásico tardío, solo las dinastías que podían conectarse, digamos, por esta historia mítica que tenían de su fundación, podían reafirmar este vínculo con Teotihuacán en el clásico tardío. No, la gente de la dinastía Khan no tiene rasgos teotihuacanos aparentemente. El tema está que en Calakmul, lamentablemente, la mayor parte de monumentos del clásico tardío están reventados. La piedra es muy mala. Calakmul es el sitio maya con más estelas registradas, pero la mayor parte de estas estelas están hechas queso. Son como queso para frijoles. Este queso que se deshace, ¿no? Es como muy, muy poroso. La piedra caliza de la región de Calakmul es así. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez había rasgos teotihuacanos, pero no los podemos ver. Aunque hay un tema importante y es que hay unas cerámicas, que son las cerámicas de estilo códice, que algunas de ellas sí están inspiradas en estilo teotihuacano. Y esto también se lo recomiendo si tienen tiempo. Hay un artículo sobre esto. Vamos a ver si lo puedo encontrar. A ver. Es que es otra entrada en el blog de My Decipherment. Pero aquí está. Y es una influencia muy sutil, más que una influencia obvia. Es el hecho de que los mayas estaban inspirándose en ciertas formas de su arte para escribir cosas en estilo teotihuacano. El estilo teotihuacano es esta escritura emblemática que forma como
chunks of glyphs, como masas así de glifos pegados unos contra otros. Y es muy diferente de lo maya. Pueden verlo en el artículo que les acabo de poner acá en el chat. Pero bueno, voy a continuar con lo que estábamos abordando. Si no les molesta, yo creo que ya estamos todos. Y lo único que quería traer a acotación es justamente este detalle, ¿no? De que tenemos la iconografía de Hassau-Chankawil muy parecida a la que miramos en la estela 31. Entonces, no se olviden de estos detalles, porque no es casual. Es Hassau-Chankawil intencionalmente tratando de establecer un vínculo entre él y sus predecesores, y la historia que ocurrió en Tikal al inicio del Clásico Temprano. Entonces, de verdad, no se olviden de estos detalles, porque son detalles importantes. Quiero mencionarles brevemente también los dinteles, bueno, el dintel del templo 2, porque solamente sobrevive este. En Tikal, el templo 1 y el templo 2 están enfrentados en la gran plaza. Se supone que el templo 1 es el templo de Hassau-Chankawil y que el templo 2 sería el templo de su esposa. Lamentablemente se ha excavado en el sitio, se ha excavado el templo, pero no se ha encontrado ninguna tumba en el templo 2. En el templo 1 se ha encontrado una tumba y es probablemente una de las tumbas más espectaculares que se ha encontrado, y es la tumba de Hassau-Chankawil, que es el entierro 116 bajo el templo 1. Vamos a ver si logramos ver eso en un momentito, a ver si logro encontrar las imágenes. Lo que ustedes tienen ahorita en pantalla es el dintel del templo 2, donde ustedes pueden ver el perfil de un personaje femenino. Esta es una mujer pues, que lleva un huipil muy grande. También podríamos llamarlo un sobre-huipil, porque es muy largo. Y toca hasta el suelo. Hay detalles interesantes en el huipil, como por ejemplo estos detalles como un poco cuadrados. Esos en realidad son retratos de un dios que se llama el monstruo de la nariz cuadrada. Le llamamos así porque no podemos leer su nombre, no sabemos cómo leerlo. Y tal vez les puedo mostrar esto, a ver si lo encuentro. Entonces, estos elementos como cuadrangulares son justamente la cabeza de ese monstruo de la nariz cuadrada. El monstruo de la nariz cuadrada es un dios que está asociado tal vez con Marte, algunos han sugerido, pero en realidad sigue abierto. Sí, es exactamente algo como esto, Franklin. Es un huipil grande, ceremonial, que cubre todo el cuerpo. A ver. Ahora, hay otros detalles, no sé si ustedes alcanzan a ver esto que les acabo de quitar y volver a poner. ¿No se les parece un poco a lo que hemos visto antes? Con las anteojeras, los dos ojitos, la boca abierta, con el bigote. Es justamente otra vez una representación del dios Tlaloc, aunque en realidad sería más bien como el dios de la tormenta de Teotihuacán, porque no se llamaba Tlaloc en Teotihuacán seguramente. También tenemos retratos de dioses mayas, claramente acá. Esto no estoy seguro, no sé si es, no parece ser Kawil, parece ser otro ser sobrenatural, porque no tiene la llamarada, pero tal vez es él. Y aparte de los diseños geométricos, que en realidad se parecen mucho a los diseños geométricos que todavía existen en muchas partes del área maya. Y la señora lleva pues su collar, lleva estas pequeñas cabecitas de efigie y su tocado con este rostro de un ser sobrenatural, las plumas y demás. Entonces podemos verlo acá. Esta mujer es una señora que nosotros conocemos de las inscripciones de su hijo, porque la menciona ahí. Y, a ver, su nombre, tal vez lo podemos leer muy rapidito aquí, para ir ampliando nuestro árbol genealógico. Su nombre aparece acá, y ella es descrita muchas veces como la señora 12, no sé si alcanzan a ver las dos barras, los dos puntos, 12 Unen Mo, la señora 12 guacamayas, 12 bebés de guacamaya, o 12 colas de guacamaya. Vamos a anotarlo, solo para ir amarrando este. Se borró todo lo demás, ya no lo tenemos. Entonces, para ir ampliando el árbol genealógico, tenemos a Hassau,
Voy a dejarlo solo así, pero ustedes saben que se llama Hasao Chancawi, ¿no? Igual que solo lo vamos a conocer por Tokayo. Su esposa es 12 Unenmo. Esto puede ser 12 bebés de guacamaya o 12 colas de guacamaya. Esto puede ser une o unen. Ellos dos van a tener un hijo y su hijo va a ser Yiskin, Chancawi. Y a su vez teníamos a Nunuhol Chak junto con la señora, creo que su nombre era Hus, ¿no? Lo miramos así. Entonces, esta es la dinastía del clásico tardío de Tikal. Y esto sigue, hay más gobernantes más adelante, pero vamos a ver si alcanzamos a verlos, porque en realidad no tenemos mucho tiempo. Muy bien. Entonces, solo para que quede claro, esta que está acá, se supone que es la señora 12 colas de guacamaya o 12 bebés de guacamaya. Lamentablemente, su nombre no aparece registrado en el dintel. Si ustedes ven, no queda nada que sea glifos, solamente está la representación de la iconografía. Otra vez pasa esto que yo les decía de que los tablones con los que está formado el dintel, no todos se conservan. Aquí hay un pedazo, acá hay otro pedazo, pero por ejemplo este no está completo, ¿no? Sino que solamente es un fragmento. Ok. Bueno, entonces ya sabemos cuál es como el gran evento de Hasao Chankawil, ya sabemos qué es lo que lo hace ser tan importante, es la derrota de la dinastía Khan, es básicamente el hecho de que él logra someter a sus grandes rivales, acabar con el hiato. El resto del reinado de Hasao Chankawil va a estar más o menos estable, consolidado en cierta forma, y no tenemos tanta información de él. Entonces, vamos a revisar un par de monumentos más, que son los que sí podemos conectar claramente con él, y luego nos vamos a saltar a Yizkin. Pero antes de eso, la idea sería ver la tumba de Hasao. Solo quiero mostrarles, a ver... Ok, este documento se los voy a mandar ahorita. Sí, Walter, yo pienso que es una imagen del HUD. Yo me pregunto si es tal vez porque esto tiene algún elemento de papel. Yo también lo pienso, creo que es el HUD. A ver... Ahorita les estoy mandando un documento aquí en el chat. Traten de descargarlo en cuanto les llegue, para que no, bueno, para que no se les pierda, porque luego como esto no se conserva. Entonces, si alguien está tomando nota de todo, de los links y todo esto, no dejen de compartirlos luego, porque se pierde. Este documento que les estoy mostrando es un trabajito pequeñito que hizo una chica para un taller y son los diferentes dioses mayas o la iconografía asociada con cada uno de ellos. Entonces, hay diferentes dioses que se pueden ver con un poquito más de espacio más tarde. Estoy viendo si aparece acá el monstruo de nariz cuadrada, pero no está. Tiene que estar en otra parte entonces. A ver, solo que no quiero dejarlos con esta idea inconclusa. Entonces, aquí está. Este es el monstruo de la nariz cuadrada, que en inglés aparece como Square Nose Beastie. Miren, solo muchos de estos libros que yo les estoy mostrando, a ver, se pueden descargar
de una página. Entonces, solo quiero hacerles ver, esta página obviamente no es una página oficial, pero muchos de estos documentos están en PDF y están aquí. Ustedes ponen los nombres de los libros, entran a la página y los pueden descargar. Pero, insisto, tienen que estar conscientes que no son copias oficiales de los libros. Yo siempre sugiero, cuando tengan la oportunidad de comprar un libro, cómprenlo, porque lleva mucho trabajo hacer uno, de verdad. Ok. Entonces, este Square Nose Beastie es este dios que tiene esta nariz cuadrada. Si ustedes lo ven en diferentes representaciones, tiene estas líneas, siempre, su nariz es muy angular. Entonces, de ahí viene su nombre. Y está asociado de cierta forma con el maíz, y como les digo, con alguna forma el planeta Marte, según algunos. Pero realmente su iconografía es muy difícil. Es un poco ambiguo. Tiene que ver con las plantas. Ok. Bueno, entonces regresemos a Tikal. Entonces tenemos a Hasao Chancawil vestido de teotihuacano en el dintel Templo 1. Aquí también lo podemos ver con el Gran Jaguar. Entonces, este monumento del Templo 1, el edificio en sí, es un gran monumento celebratorio de los trabajos y de la obra de Hasao Chancawil. Es una forma de decir como, mírenme, todo lo que hice, todo lo que cumplí. Y él está registrando su historia, ¿no? Entonces, no es casualidad que esto haya sido así, sino que realmente él quería dejar un registro de lo que hizo, de los eventos más importantes. Ahora, hay una estela, que es tal vez la estela más famosa de Hasao, que es la estela 16. ¿Por qué es la más famosa? Porque es la estela compañera del altar 5. Perdón. La estela 16 es esta, vamos a copiarla. Y es una estela que prácticamente todos los visitantes a Tikal van a ver. Si ustedes han ido a Tikal, esta estela hoy se encuentra en el Museo Lítico. Es la estela que está acostada. Pero los visitantes, casi de forma universal, lo que van a ver es una réplica que está en Tikal. Un detalle que se me pasó decirles es que muchos de estos monumentos de Hasao Chancawil están colocados en los llamados complejos de pirámides gemelas. Entonces, estas estelas marcan los catuns. A ver si les puedo mostrar. Son estos complejos que llevan dos pirámides radiales. Las pirámides radiales llevan una serie de monumentos lisos, pero hay un pequeño sector donde se colocan estos altares esculpidos. Mira, aquí se puede ver justamente la estela 16 con el altar 5 que está acá, que es la que todos los visitantes miran. Esta es la réplica. Los originales están en el museo. Solo estoy buscando el dibujo que de verdad muestra esto. No lo veo. ¿Por qué será que no me gusta usar Bing? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, no? Sí. Sí, te escucho. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo hacemos para adquirir todos los links que usted fue dando? Es que fue muy rápido y no los puede tomar, o sea, escribir. No sé, tal vez uno de los compañeros, no sé si Ronnie o alguno de los otros compañeros está tomando nota. Ah, muy bien, que los compartan, por favor. Ellos los colocan después en el grupo en Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.
Entonces, tal vez si me hacen el favor, aquí Walter los está volviendo a pegar. Ya te mando la imagen, dame un segundo. Alejandro, el complejo de pirámides gemelas fue construido también por Hassan Chancawil. Sí, ¿no? sí, exactamente. Entonces, a lo que quiero, esto es lo que les quería mostrar, a ver si se mira mejor acá. Esto es un complejo de pirámides gemelas. Hay una pirámide radial al este, una pirámide radial al oeste. Al norte está este edificio que es como un cuadrado. Adentro de este cuadrado están colocados los monumentos esculpidos. Al sur hay una galería con 9 puertas, está acá. Y se considera que este es un espacio ceremonial que los gobernantes visitaban y conmemoraban para cada 20 años, para cada Catún. Ahora, es importante hacer una referencia. En Tikal, la celebración con complejos de pirámides gemelas se levantaban cada 20 años, cada Catún, y más o menos desde el reinado de Hassao Chancawil, el reinado de Yiskin Chancawil, el gobernante 28, y Yashnun Ayin II, en esos 4 reinados, bueno, en realidad el gobernante 28 solo gobernó 2-3 años, no tuvo tiempo de hacer nada. Entonces, el gobernante A, el gobernante B y Yashnun Ayin II, que es el gobernante C, de quien no hemos hablado todavía, son los responsables de crear este formato para conmemorar los Catunes. Entonces, en Tikal, a ver, creo que, no me acuerdo si son 4 o 5 los que hay. Dijo Q, R, E, creo que son 5. Entonces, esos complejos... Son 5 complejos de pirámides. Sí, es lo que yo recuerdo. Una pregunta, este edificio que está en el sur, con 9 puertas, ¿está relacionado con Xibalbá, con el inframundo, por las 9 puertas? Algunos lo han sugerido así. Yo la verdad no estoy del todo seguro, pero es una idea que circula mucho. Entonces, no sabría decirle. Es una idea que mucha gente usa, pero yo no estoy del todo seguro. Pero es una posibilidad. En el caso del altar 5 hay una razón por la que se conecta con esto. Y es lo que les quiero mostrar ahorita, porque hay una referencia a este edificio, aparentemente. Ahora, solo para ir terminando, este edificio que está al norte es donde se colocan los monumentos esculpidos. Entre el edificio del este y del oeste se colocan estelas lisas. Hay estelas lisas, hay un montón, pero son lisas, que son como las que podemos ver en este tipo de fotos, ¿no? Estas que están aquí enfrente de los edificios. Ahora, este es justo lo que estaba buscando. A ver, hay unas preguntas más. Sí, David, de hecho sí. Este complejo de pirámides gemelas de Yasha es una conexión muy fuerte. Ahorita quiero hablar de esto. Y Ronnie, respondiendo a tu pregunta, sí, hay ejemplos de pirámides gemelas antes del reinado de Sao. Pero hay un detalle interesantísimo, y es que estos complejos de pirámides gemelas fueron cubiertos o fueron destruidos en el Clásico Tardío. Por ejemplo, acá donde está el mercado de Tikal y la parte del Templo 1, parece que había uno, y no recuerdo dónde más, tendría que revisar. Esto se trabó. Hay este trabajo de Chris Jones, de The Twin Pyramid Complex, ¿verdad? Que es su tesis. Él hace justamente el comentario de este tipo de complejos tempranos. Es un poco difícil de conseguir, pero si la consiguen vale mucho la pena darle un vistazo. ¿Qué pasó? Estos complejos del Clásico Temprano o de la época del hiato fueron cubiertos en el Clásico Tardío, entonces no se miran. Y ellos los identificaron solo por algunos rasgos, ¿no?, de lo que sobrevivió. Ahora, a ver, no sé si son 7 en total, no estoy seguro. Sé que son 5 para el Clásico Tardío. Y está el complejo M, está el complejo N, está el complejo O, el R, el Q. Entonces, a ver si puedo hacer esto un poco más grande. Solo para referencia de todos. Estos complejos de pirámides gemelas son el complejo P, que está al norte, en el grupo norte de Tikal. El complejo O, que está acá. El complejo R y el complejo Q, que estos dos vienen juntos.
y el complejo N. Entonces, N, P, Q, R, O, todos estos son complejos del clásico tardío, pero hay complejos más tempranos. O sea, son 5 los que están en superficie, en Tikal. 5 son los que se pueden reconocer fácilmente, pero arqueológicamente parece que había un par más. No recuerdo exactamente cuántos más. Tendríamos que revisar la tesis de Chris Jones, porque él documentó esto. Bueno, ¿por qué les menciono los complejos de pirámides gemelas? Porque es uno de los rasgos más claros y más distintivos de Tikal. La estela 16 y el altar 5 forman parte de uno de estos complejos, específicamente del complejo N, que está por acá. Entonces, cuando uno va a Tikal y camina al templo 4 desde la gran plaza, pasa enfrente de esta estela y de este altar. Y, a ver, vamos a cambiar la función. ¿Qué pasa con este registro? Este es uno de esos monumentos clásicos, muy bonitos, muy claros, fáciles de leer, que nos hacen referencias sin tanto lío. Y yo quisiera terminar hoy con este. Nos vamos a quedar con el altar 5 para hablar de la muerte de Hassao y también del texto del altar 5. A ver si puedo amarrar esto. Acá tenemos una fecha. Esta fecha es un día Ahau. Están viendo la pantalla de Paint. A ver, sí. Es un día Ahau. Hay otro elemento acá que es un 13 algo. El número del Ahau puede ser 8, 6, 7. Entonces también tenemos el problema de la duda. Y este glifo raro que tenemos acá es el glifo que podemos leer fácilmente como Tzuts. Completación, terminar. Y tiene un complemento Y para Tsutsui. Ahora, ¿qué es lo que se completó? ¿Qué es lo que se terminó? Gracias a este dato es que podemos leer fácilmente la inscripción. Está anotado un número 14. Este 14, en la parte de abajo, ya solo quedan 10 minutos según esto. Lo que viene acompañando al 14 es una variante del glifo de Katun. Es el 14 Katun, exactamente. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra calculadora, que por lo menos para esto sí sirven las computadoras, es el 91400. Podemos sacar la fecha sin tanto problema. Y podemos ver y calcular la fecha, reconstruir lo que no es tan claro, y leerlo como el día 6 Ahau 13 Muan, del 9-14-000, que es de diciembre del año 711. Entonces, nuestra fecha es 9-14-00, es el día 6 Ahau, y es 13 Muan, que equivale al año 711 después de Cristo. Entonces, esto, Hassao Chancawil lo colocó para conmemorar el 14º Katun, el Katun número 14 del Baktun 9. Esto es porque está dentro del complejo de pirámides gemelas. Esa parte del texto es muy fácil de leer. Aquí hay un detalle, a ver si se acuerdan. Cuando estábamos hablando de los monumentos del clásico temprano, les dije que a veces los gobernantes llevan estos elementos como cuadrados, estas máscaras. Y si mira para arriba es porque están personificando al dios solar. Si está mirando para abajo, está personificando a la diosa lunar. Entonces, en este caso, el gobernante se está asociando con el sol. Ese es el vínculo que podemos ver acá en la iconografía. Iconográficamente es más maya este monumento, ¿no? Totalmente, sí. No tiene nada que ver con Teotihuacán por la forma de su vestimenta. Sí, para nada. Y aquí vamos a irnos por las partes que primero podemos leer fácilmente. Partes que podemos leer fáciles van de aquí para abajo. Acá está escrito el nombre de Hassao, otra vez silábicamente Ha, Sa, Wa. Acá está Chan. Y lo que viene después es Kawil. Entonces es muy fácil, Hassao Chan Kawil.
Este bicho raro que está por acá a la derecha es el glifo emblema de Mutul, de Tikal, que es el de Señor Divino de Mutul. Esto no es problema. Este que viene acá es un título que mencionamos anteriormente, que ya lo miramos en el clásico temprano, y es este nombre de familia de la dinastía Tikal, y es Nabnal Kinich. Entonces, es este como título dinástico de la gente de Tikal. Ahora, lo que viene después es interesante, tal vez ustedes lo pueden leer. Se parece mucho a esa forma, ¿sí? Esto que está anotado acá es 3 Unihab. Unihab es la forma del periodo clásico de lo que llamamos Katun. Y este título del final es una variante del glifo de Kalonté. Entonces, este elemento que está acá es Chak sosteniendo una pequeña hacha, porque él es el Kalonté, es el que abre paso, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo es que Hassao Chankawil, el señor divino de Tikal, el que pertenece a este grupo del Nabnal Kinich, es el Kalonté de 3 Katuns. ¿Qué significa esto? Que Hassao Chankawil ha vivido por lo menos hasta el tercer Katun de vida. Es decir, que él vive entre los 40 y los 60 años en este momento. Ahora, eso es lo que podemos leer fácilmente sin mayores complicaciones. Yo quiero que regresemos a los dos bloques que dejamos primero. Estos dos bloques también se pueden leer, no son necesariamente complicados. Nabnal sería como un nombre de linaje, de cierta forma, sí. Podemos pensarlo como Borbón o Habsburgo, algo así. Ahora, solo para terminar, porque ya estamos contra el tiempo, si nosotros nos dirigimos a esta parte de la inscripción, tenemos dos elementos. La parte de arriba es fácil de leer. Dice Al Tun, que es esta mano que hemos visto anteriormente, que sujeta cosas. Y es básicamente el verbo de dedicación, el verbo que nos dice se levantó un monumento, se levantó una estela o algo así. Y hace alusión a que Hassao Chankawil terminó el 14º Katun y para conmemorarlo levantó un monumento. Y ese monumento es la estela que estamos viendo. Ahora, lo interesante es que nos dice dónde se levantó. Y esto es lo que yo les decía, de que hay algunas partes de Tikal que tenemos sus nombres de la época clásica. Y aquí aparentemente dice algo como Ti, que significaría en, que es esta carita que tenemos acá. Y luego está algo como Yash, Y. Esta parte de arriba es Yash. Esto que está al centro es Y. Puede ser que haya otro elemento, que es este elemento que estoy coloreando, que tengamos que entenderlo como algo más, pero no estoy del todo seguro. Entonces, esta parte de Tikal, que sería el complejo N, donde están las pirámides gemelas, tiene este nombre como T-Y, en el lugar del pozo verde o algo así, o el pozo, o el primer pozo, algo así. Y está representado por este signo, ustedes lo pueden ver, y son como unas mandíbulas de la tierra, es como un ciempiés que abre la boca, y ese ciempiés es una forma de representar cavernas o cenotes. No sé si Tepeo está conectado, pero es justamente el glifo que estábamos discutiendo en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? En la estela 16, solo para resumirlo, Hassao Chankawil nos dice, aquí estamos celebrando esta gran fecha del 711, que es el 14º Katun, en el día 6 Ahau, 13 Muan, cuando se completó esa fecha, y para conmemorar... entonces, ¿qué pasa? En esta parte, lo que Hassao Chankawil está diciendo es que él dedicó un monumento, lo dedicó en esta gran plaza, que es la plaza del complejo N, que se llama Yashwai o algo parecido, y él es el señor
de Divino de Tikal, él es el miembro del Nabnab Kinich, y él es el Calonté de 3 Catuns en esta época. Entonces sabemos que para 711, Hassao Chancawil ya tenía al menos 40 años, si no es que más, al menos. Y esto es básicamente lo que podemos hablar de esta estela. Y aquí el gobernante lleva sus diferentes elementos iconográficos, parte de todo el atuendo ceremonial, pero esto creo que lo vamos a dejar para otro momento. Solo para terminar, les quiero presentar el monumento que es compañero de este, porque como les dije, la estela 16 no está sola, la acompaña un altar. Ahí está la estela. Sí. El Kaltun, sí. Kaltun es erigir la estela, básicamente. Yo diría que es T-Y. Esa primera parte que se mira es T, es la boca. Lo que les quería mostrar, a ver si lo logro todavía, es este monumento, que es el altar 5 de Tikal. Entonces, este monumento es el compañero de la estela 16 y que es una de esas narrativas súper complicadas, muy interesantes. Y aquí podemos ver a Hassao Chancawil vestido como uno de los señores del... Ok, entonces, lo que les había dicho inicialmente era nada más hacerles el comentario de que la estela 16, que es dedicada en el 711, tiene como compañera justamente a este altar que tenemos en la pantalla, que es el altar de la estela, bueno, es el altar 5, es el altar de la estela 16, y la escena que tenemos al centro es esta escena de Hassao Chancawil con otro personaje, que algunos han identificado como un señor de un, bueno, de un sitio no identificado que se llama Masul. Durante mucho tiempo se pensó que era la ciudad de Nachtum, pero esto está bajo duda. Y aquí están los dos cuidando los restos de una mujer noble. Y la narrativa cuenta que trajeron estos restos de la ciudad de Topozté, del sitio de Topozté. Solo para referencia, este glifo que está acá es el glifo de Topozté. Y tal vez solo para que también lo tengan, vamos a ver si puedo abrir el chat y mandarles esto también. Listo. Pero, como les dije, ya estoy contra el tiempo y yo tengo que retirarme. Entonces, solo para ir amarrando, ya sabemos un poco más de Hassao Chancawil. Sabemos que él es el responsable de la construcción del Templo 1. Sabemos que, al menos en teoría, él también es el constructor del Templo 2. Templo 1. También del Templo 2. Está dedicado a su esposa, pero no se encontró la tumba de su esposa en el Templo 2. En el Templo 1 vamos a encontrar el entierro número 116, que es el entierro de Hassao, que probablemente va a ser uno de los entierros más importantes. Y de este entierro quisiera hablarles, bueno, la próxima sesión. Vamos a ver si se los puedo mostrar ahorita, que sea así de lejitos y muy rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, este que tenemos acá, perdón. Este que tenemos acá es justo el entierro de Hassao Chancawil. Así como lo ven, es como se encontró. Y de verdad que es uno de esos hallazgos absurdamente impresionantes. No hay como una forma buena de cuantificarlo. Y cuando el equipo de la Universidad de Pensilvania lo encontró, creo que realmente estaban sorprendidos. Solo les quiero mostrar. Los objetos de Hassao Chancawil, de su entierro, ¿están en Guatemala, Alejandro? Sí, sí están aquí.
Todos estos elementos que se encontraban acá están aquí. Bueno, habría sido una lástima que estas cosas se fueran. Y afortunadamente no salieron. Están aquí en Guatemala. Pero digamos que hay un problema y es que todo el entierro en sí quedó disperso. Hay algunas cosas que están en Tikal, hay algunas cosas que están en el Museo Nacional. Entonces, no se puede ver todo junto. Sí. Yo creo que puede ser que se haya una tumba, Michael, pero ¿quién puede estar enterrado ahí? No lo sé. Un gobernante preclásico, seguramente. Pero es difícil porque es un edificio tan grande. La Acrópolis del sur de Tikal es tan grande como la Adanta, básicamente. Entonces, el día que se pueda excavar y que de verdad le puedan dar un vistazo, bueno, real a todo esto, yo creo que nos vamos a quedar impresionados, honestamente, porque es uno de estos edificios monumentales. La Acrópolis del Sur es la última parte de Tikal que no ha sido propiamente investigada, que todavía tiene mucho por verse. Entonces, el día que le entren a esto, yo creo que todos nos vamos a quedar boca abiertos. Esto que les estoy mostrando ahorita en la pantalla es justamente el Templo 1, solo para que ustedes se den una idea. Los dinteles estaban acá arriba, en el cuarto del templo, ¿no? En la parte de arriba, en el techo de las puertas. Y la tumba de Hassao Chancawil como tal está acá abajo. Y sí, es una cámara colocada para hacer tumba. No es que se les ocurrió después y dijeron, hagamos un agujero y invitamos al rey aquí, sino que realmente sí estaba planificado esto desde el inicio. Entonces, y este de acá es el templo 2, que es el templo que se supone que está dedicado a la esposa de Hassao, y es el llamado templo de los mascarones. Pero, insisto, no se ha encontrado ninguna tumba. Y bueno, yo creo que me voy quedando acá porque si no voy a seguir hablando y hablando y hablando y tengo que retirarme también. Entonces, les dejo el espacio abierto para las preguntas y en la próxima sesión que nos encontremos vamos a ver el entierro 116 y vamos a hablar de los textos del entierro 116 y del texto del altar 5. Entonces, si tienen alguna consulta, yo les dejo abierto ahorita. Tenemos unos 10 minutos más para compensar por el tiempo que hemos perdido entre conectarnos y reconectarnos. ¿Hay algún plan de excavar y reconstruir la Acrópolis del Sur, Alejandro? Que es algo que no hay planes. Porque es demasiado grande, se necesita una cantidad brutal de plata y se podría hacer, pero el problema es que, digamos, las iniciativas que están tratando de entrar al parque y trabajar ahorita lo tienen complicado porque, digamos que todavía se quiere como conservar esa área para investigación futura. Entonces, si se quiere hacer en algún momento, valdría la pena hacerlo. Y yo creo que hay muchas posibilidades de que ocurra. Hay un proyecto que acaba de empezar que se llama PAST, que es proyecto arqueológico del sur de Tikal, PAST, que lo está dirigiendo el arqueólogo, el doctor Edwin Román. Ellos tal vez en el futuro puede ser que le entren a esa zona, pero de momento están trabajando en un sector nuevo que se detectó con el LiDAR, que se hizo en Tikal. Pero tal vez en el futuro sí ellos intervengan, pero no es seguro. O sea, al final todo depende de la plata, depende de los permisos. Y en el caso de la Acrópolis del Sur, como les digo, es realmente una montaña para intervenir. Es un edificio enorme. La Acrópolis del Sur es tan grande. Tal vez tengo que mostrárselas para que todos entendamos de qué estoy hablando. La Acrópolis del Sur es tan grande que por sí sola cubre básicamente toda la Acrópolis del Norte. Vamos a ver. Lo podemos ver acá. Desde el templo 4 se ve como que si fuera un gran cerro. La Acrópolis. Sí, es un cerro hecho por el hombre, ¿no? Claro. Entonces, esto que está acá es la Acrópolis del Sur. En la parte del centro tiene un templete pequeño que está cercado por lo que parecen ser como palacetes. Esto es el templo, esto es la Acrópolis del Sur, al lado del templo 5.
Si ustedes se dan cuenta, la Acrópolis del Norte, toda la Acrópolis del Norte, básicamente tiene la misma área que la Acrópolis del Sur. Entonces, pero la Acrópolis del Sur es un solo edificio. Entonces, imagínense intervenir en un edificio tan grande. Por eso les digo, depende, primero tiene que haber un proyecto de largo plazo, tiene que haber mucho interés y tiene que haber un tema de conservación muy fuerte, porque se tendría que intervenir mucho para poder restaurar todo eso. Y se puede, si hay voluntad de hacerlo, se hace, pero todo es cuestión de que se pueda, digamos, conseguir los permisos y que el público esté de acuerdo. Sí, Michael, yo sé que los resultados fueron buenos, pero nos quedamos ahí al pendiente. Será hasta el otro año que escucharemos de los hallazgos. ¿Cuál documento del último entierro? No sé. No, estos no son dibujos de Proskuriakov. Estos los pueden encontrar en Facebook. Es de una institución que se llama Trasancos. Ellos hicieron estos para National Geographic. Hubo un especial que hicieron de arqueología maya hace poco. Entonces aquí pueden ver Trasancos. Lo pueden buscar en Facebook y de ahí se pueden descargar las imágenes. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Aprendimos mucho hoy. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Pues no sé si no hay más preguntas, chicos. A ver, es que esto se me pierde. No sé si están escribiendo o no. ¿Cómo sabemos que la Acrópolis del Sur es preclásica? Número uno, Ronnie, es enorme, realmente es enorme. También tiene una, ¿cómo se dice? Una alineación, que es una alineación de grupos tipo E con acrópolis triádicas. Y esto se puede ver en muchos sitios del preclásico. Y exactamente lo mismo que tenemos en Tikal, porque si te das cuenta, tenemos la gran pirámide del mundo perdido, el marcador que está al este, justamente conecta con esto. Y tenemos la Acrópolis del Sur de Tikal. Ahorita no te sabría decir, hay una ponencia del Simposio de Arqueología dedicada justamente a este tema, que analiza este tipo de patrones, y la autora confirma que la Acrópolis del Sur tiene que ser un edificio preclásico, una acrópolis triádica. Y a mí me hace todo el sentido del mundo, porque el edificio es tan grande que no podría ser una construcción solo del clásico tardío. Y bueno, exactamente, Ron. Y bueno, thank you, David. Gracias, Jessica. Gracias, Tepeo. Gracias, Ron. Y bueno, yo creo que entonces no tenemos muchas más preguntas. Gracias, Walter. Entonces voy a cerrar esto. Y bueno, ¿cuándo la próxima? Esa es una buena pregunta. Yo sugiero que sea el martes. El martes y vamos a hablar de lo que falta, que es Hasao, básicamente el altar 5, y los textos de su tumba, que son para mí de los más interesantes que podemos trabajar. Entonces, nos miramos el martes otra vez a las 5, si todo sale bien y no se me olvida. Y bueno, les deseo a todos un buen fin de semana. Y si, bueno, espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos el martes. Cuídense mucho y manténganse seguros, no salgan de sus casas. Bueno, no sé al final qué pasó con la cuarentena en Guatemala, porque se supone que todos tenemos que estar encerrados las 24 horas, sábado y domingo. Entonces, a ver qué dice hoy el gobierno. Cuídense mucho y nos miramos entonces, si todo sale bien, el martes a las 5 de la tarde. Gracias, chicos. Happy weekend. Cuídense, disfruten el fin de semana.